Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Padre Francisco Oquendo. Domingo sexto de Pascua. El evangelio que se nos propone es Juan capítulo 14 del versículo 15 al 21. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre que os envíe otro Paráclito que esté siempre con vosotros. El Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir, puesto que no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, pues permanece con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a visitaros. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Vosotros en cambio me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Quien conserva y guarda mis mandamientos, ese sí que me ama. A quien me ama lo amará mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Estamos en el contexto de la última cena, en el llamado discurso de despedida de Jesús, que va del capítulo 13 al 17 del Evangelio según San Juan. Discurso que tiene el sabor de un testamento espiritual. Nos ubicamos en la primera parte o bloque de este discurso, que va de el capítulo 13, versículo 36, iniciando con la pregunta de Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y que termina en el capítulo 14, versículo 31, con la exhortación de Jesús: vámonos de aquí. Dentro de esta primera parte o primer bloque del gran discurso de despedida, con el paso de hoy nos ubicamos en la sección comprendida entre 14:8 a 14:21. Una sección que inicia con la pregunta de Felipe, o mejor la intervención de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y que termina con la promesa de Jesús: el que practica mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así pues, el Divino Maestro no solo muestra al Padre como pide como pide Felipe, sino que nos enseña a garantizarnos su amor, conservando y observando sus mandamientos. Hay un elemento literario significativo que hay que notar. El verbo guardar en hebreo tereo se halla dos veces en dos puntos estratégicos, en los versículos 15 y en el versículo 21. También la expresión mis mandamientos se halla igualmente en el versículo 15 y en el versículo 21. El verbo amar también se halla estratégicamente en el versículo 15 en una ocasión, y en el versículo 21 por 4 ocasiones. Así, mediante estos tres elementos, el verbo guardar, la expresión mis mandamientos y el verbo amar, se forma una inclusión que permite aislar esta sección, cuyo tema es la relación de Jesús con el Padre. Quisiera proponer dos ideas para nuestra reflexión. La primera: el amor que guarda, el amor que nos guarda. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ean agapateme tas entolastas gemas teresete. Juan 14:15. El amor cristiano se expresa con el verbo agapao, que es el verbo más repetido en el paso que escuchamos. Lo encontramos en 5 ocasiones. No se trata del amor eros, que es una pasión y que según muchos procede de la tradición platónica. Tampoco se trata del amor filía, que es una refinada y sentimental emoción y que según algunos procede de la tradición aristotélica. Se trata del amor agape, que es una decisión y que es propio de la propuesta cristiana. El amor agape no es solo una pasión, no es solo una emoción, es una decisión, la decisión de donar la vida por los demás. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice el Divino Maestro en Juan, capítulo 15, versículo 13. Si me amáis, dice el Señor. Se trata, por tanto, del amor libre y de la libertad amorosa.
Si no es libre, no es amor verdadero, pues sin libertad no hay amor verdadero, y sin amor no hay libertad verdadera. La decisión libre y liberadora de amar a Jesús, si me amáis, una vez tomada, determina positivamente el futuro. Guardaréis. El verbo está en tiempo futuro. Guardaréis mis mandamientos. Guardar, tereo en griego, significa observancia que practica, práctica que vive, vivencia que testimonia, testimonio que ama. El amor, por tanto, no se queda en dichos, sino que se traduce en hechos. No se queda en palabras, sino que se expresa en obras. No se reduce a dicciones, sino que se vive en acciones. No se queda en lo discursivo, sino que pasa a lo operativo. ¿Qué hay que guardar? Dice el Señor, tasen tolase más, mis mandamientos. Llama la atención el plural, puesto que en Juan 13:34 el Divino Maestro nos ha dejado un solo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El mandamiento es uno, pero como el arco iris se diversifica al contacto con las circunstancias de la propia vida. Por ejemplo, si estamos padeciendo hostilidades o persecución, el mandamiento del amor se diversifica como paciencia. Si somos provocados a la violencia, el mandamiento se declina como mansedumbre. Si hemos recibido una ofensa, el mandamiento se diversifica como perdón. Si hay tensiones en la vida de comunidad, el mandamiento se declina como reconciliación. En la vida de todos los días, el mandamiento del amor se diversifica como respeto. Así el mandamiento 1 se diversifica al contacto con las distintas exigencias de la propia vida y se vuelve mandamientos. Pues aunque el amor es uno, muchas y diversas son las maneras de amar. Aunque la vida es una, muchas y diversas son las maneras de donar la vida. Segunda idea, el don del Paráclito. Os dará otro Paráclito, dice el Evangelio. Allon Parácleton 12 Hiumin, Juan 14:16. Para vivir el amor fundamental, el Divino Maestro promete el amor fontal, el Espíritu Santo. Felipe ha pedido, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús comienza presentando su relación de hijo con el Padre. Nosotros somos beneficiarios de esa relación, porque Jesús dice, yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito. En consecuencia, el Espíritu es para nosotros don del Padre por la oración del Hijo. Es don del Padre recibido mediante el Hijo, gracias al Hijo. Padre e Hijo son para nosotros la fuente del Espíritu Santo. Y eso es precioso. Nosotros en el credo confesamos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Pues bien, también en la economía de la salvación, para nosotros el Espíritu procede del Padre y del Hijo, pues es don del Padre gracias a la petición del Hijo. No recibiríamos el Espíritu sin el Padre y sin el Hijo, ni sin el Padre que lo dona, ni sin el Hijo que lo pide para nosotros. Todo Pentecostés, por tanto, es fruto de la donación del Padre y de la oración del Hijo. Todos hemos recibido el Espíritu en ese Pentecostés personal, que es el sacramento de la confirmación, como nos narra la primera lectura, sobre todo Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Otro Paráclito, a los Paráclitos. Paráclito es una palabra que proviene del verbo griego parakalei, que significa llamar junto a sí. Porque se llama junto a sí a quien te defiende, a quien intercede por ti o a quien te consuela. Pues esa palabra ha sido traducida como abogado, intercesor o consolador.
El Paráclito es abogado que defiende, defensor que intercede, intercesor que consuela, consolador que acompaña, acompañante que ama. Otro Paráclito, a los Paráclitos. ¿Por qué otro? Porque el primer Paráclito es Jesús mismo, como dice expresamente la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguien peca, tenemos un Paráclito, un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo es Paráclito porque defensor, abogado de quien ha cometido un pecado. En el texto que estamos meditando, Jesús es Paráclito porque intercesor ante el Padre para alcanzarnos el don del Espíritu. Cuando Cristo resucita y asciende al Padre, no nos deja huérfanos, como él mismo dice en Juan 14, 18, sino que nos deja otro Paráclito como él, el Espíritu Santo. Así, el Divino Maestro, presentando al otro Paráclito, afirma la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu es otro Paráclito como Jesús, se concluye que el Espíritu es persona como Jesús y que es de condición divina como Jesús. De la presencia del Espíritu Santo se subrayan algunas dimensiones importantísimas. Primera, la temporalidad, para que esté siempre con vosotros. Mientras tiempo exista, estará con nosotros. Segunda dimensión, la eclesialidad. Permanece con vosotros. Versículo 17. Permanece como alma del nosotros eclesial. Tercera dimensión, la interioridad. Está en vosotros. Versículo 17. Es decir, mora en cada uno de nosotros como en su templo, donándonos capacidad de amar y de expresar el amor mediante el cumplimiento del mandamiento del amor en todas sus declinaciones, dicciones y acciones, de modo que entremos en el círculo de amor del Padre y del Hijo. María Santísima, la Madre del Amor Hermoso, nos ayude a acoger el Espíritu Paráclito como ella, para amar como ella. Felicitaciones hoy a mi mamá, a mi madre Morelia y a todas las mamás, ya que aquí en Colombia estamos celebrando hoy el Día de la Madre. Gracias por compartir el video, que también esa es una manera de amar. Escribió San Ireneo de León, padre de la Iglesia, a finales del siglo II, hablando sobre la necesidad que tenemos del Espíritu, a quien él llama rocío de Dios. Por eso nos es necesario este rocío de Dios, para que no seamos abrasados, ni nos volvamos estériles, y para que allí donde tengamos un acusador, tengamos también un abogado defensor. Buen domingo para todos.